Medicina, manipulación genética, nos vamos para la medicina. A ver, Ali Rondón, monseñor, es cierto que la luna se ha alejado más de la Tierra. Lo que pasa es que la luna tiene unos ciclos donde se acerca y donde se aleja, pero varios estudiosos, no todos están de acuerdo, dicen que sí se ha ido alejando. Eh, pero esperamos a ver qué es lo que sucede porque para nosotros es muy importante. Eh, a ver. Rocío González, bueno, este es un tema afín. Padre, te quería preguntar, el don de la profecía, ¿cómo se puede encontrar en nosotros? ¿O todo lo tenemos y cómo podemos encontrarlo? Gracias, Padre. Eso sería para un en vivo, para hablar de los... Es que eso sería un curso. Me voy a montar ese curso para que lo hagan. Profetas, profecías, profetismo. Es varios temas muy diversos y nos tocaría entrar a estudiar a profundidad sobre la profecía en diferentes culturas y en pueblos única y los profetas y cómo trabajan los profetas. Es un don que se desarrolla. Dios desarrolla ese don de la profecía, pero es una revelación. Por ejemplo, cuando yo tuve la visión, por ejemplo, de lo que de ahorita hace poco, lo del el terremoto allá en Asia, fue una imagen que pues, yo estaba a las 2, 3 de la mañana orando, que a esa hora me concentro mejor y en ese momento me llegaban esas imágenes muy vividas. Es como si usted estuviera viendo en cine, en Full HD, lo que está pasando en tiempo real y usted metido en la película. Así se lo digo. Y abría mis ojos, esperaba un rato, volví a hacer oración, volví y me llegaba, esperé unos días, lo mismo, esperé unos días, después lo comuniqué a ustedes de lo que iba a suceder y después sucedió. Y esas son revelaciones que Dios da. O sea, así como usted lo ve, sea en sueño, sea en visión, se da. Ya es muy diferente un análisis que uno haga. Por eso el video que les subí sobre cómo hago las predicciones, de un análisis de probabilidades, un análisis estadístico. Entonces ahí vienen las predicciones, o sea, lo que puede suceder en el futuro, lo que se puede prever en el futuro. Pero sí sería muy interesante ese curso porque es muy interesante conocer las diferentes ópticas con que habla la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de la profecía y de los profetas, y que cada profeta tiene un estilo muy subgéneris, es muy diferente, y eso es muy interesante. Pero bueno, no nos vamos por ese tema. Manipulación genética. Gracias por los bizcochos, el tinto, los helados, me van a engordar. Los avances en este tema continúan muy de la mano con la ética y la moral. Como se habló la vez pasada, ya empiezan a tener una connotación diferente, es más relativa y adaptativa, porque prima el desarrollo de la ciencia y del ser humano. Sentido práctico y es lo que se está manejando el estado de conciencia de la ética y la moral, sobre todo para estos médicos. La manipulación genética y su desarrollo es uno de los objetivos de muchos países. Sigue la investigación sobre el árbol genealógico, los rasgos genéticos y antiguos que tenemos, buscando la fuente que nos separa de los animales, de los homínidos y la conformación y ARN. Eso es entre paréntesis que lo pongo. Van a seguir desarrollando la forma de adaptación del ADN en diversas maneras de fertilización y la selección del ADN, buscando el hombre o la mujer perfecta en la selección de los cromosomas. Quitar algún gen que traiga enfermedad, pero no solo está ahí, sino el perfeccionamiento de la raza humana. Hablemos también de los nazis. Como ejemplo, abro paréntesis, lo pongo como ejemplo, cierro paréntesis, de otros pueblos que han buscado el cruzamiento del ADN y la purificación del mismo para poder encontrar el hombre y la mujer perfecta, o sea, estilo de humanidad, pero sin muchas imperfecciones, las cuales están en el ADN. Esperemos cómo se van desarrollando esos ambiciosos. Cada día se acerca más a ese objetivo que tienen claro y que por obvias razones tienen
médica, ética y moral. Ahí es donde sigue estando el meollo del asunto. Bueno, ahí sigue órganos 3D, pero no me voy a ir todavía a leerla. Entonces, este año va a salir muchas noticias de los avances de la lectura del ADN, de escribir el ADN, o sea, modificar el ADN de una forma mucho más práctica que lo que han venido haciendo. Los globalistas tienen este objetivo muy, muy marcado, que es la selección de la humanidad. Por eso el control natal y también lo que es el mejorar la raza. Y también hablamos de clonación mezclado y prima la ciencia. Entonces hay muchos experimentos que obviamente nació y en fin no están de acuerdo, pero que se están desarrollando clandestinamente. Sobre todo China está trabajando mucho esta parte, que en cierta forma es positiva si se sabe manejar con ética y moral, puede ser muy negativa si se sabe manejar de otras formas. Entonces, ahí estén pendientes este año, van a haber noticias sobre avances que están desarrollando fuertemente sobre Estados Unidos, Europa, China, Australia, Reino Unido y en fin. ¿Alguna pregunta? Me la escriben, por favor. Órganos 3D cultivados y clonados en laboratorios se están enfocando mucho más sobre la impresión en 3D, que sea compatible de cultivar, donde las células se van escogiendo, manipulación genética, entre paréntesis, y cómo se van desarrollando los chinos, sobre todo otra, de manera que que la parte molecular se desarrolle como las mismas células, ese órgano como tal. La tecnología, el desarrollo celular, el laboratorio, hablando, lo que estamos hablando, la clonación y la cuestión que es importante para el desarrollo del ser humano y que va a aportar mucho para la salud y para la salud y varias profecías donde se dice que el cáncer y el SIDA van a desaparecer y pueden controlar el mal uso de la tecnología. También se empieza a trabajar mucho en el estudio del ADN desde un punto de vista más frívolo o mundano. Por ejemplo, el tema de pareja. Yo quiero casarme o tener novio o novia. Esto ya lo están haciendo en algunos casos donde hay problemas biológicos o rechazo de parte sanguínea del código genético de una persona con el otro, pero ya vamos en un nivel avanzado donde las características, las formas de ser, proyectos, tendencias, parte psicológica, parte emocional, se pueden manipular, no solo los cambios en enfermedades. Un ejemplo de lo anterior, abro paréntesis, es la carta astral para saber si la pareja le sirve o no. Cierro paréntesis, a través del ADN también se podrá desarrollar una visión en general para decidir si es compatible, tiene estas tendencias, defectos, cualidades, pero obviamente esto aún está en estudio y experimentación, pero es posible que eso se logre realizar en el futuro. Entonces encontramos que los órganos 3D van a ser de gran ayuda, porque va a ser desde el mismo material genético donde van a imprimir. Ya han hecho unos prototipos porque no lo va a rechazar el cuerpo. Ahorita, bueno, hay algo que más adelante al final les voy a decir, pero ahorita va a empezar una oleada de desaparición de personas, eso cuídense mucho, manden por ahí en lugares desprovistos o lugares donde no son seguros, porque hay un comercio de órganos. Hay muchas personas en el mundo que pagan muy bien y a veces ni siquiera revisan si es compatible o no, sino se lo van sacando, van matando a la persona y ahí lo van utilizando. Hay unas noticias de China sobre ese caso, no me voy a meter en eso. Bueno, entonces, esto va a ser revolucionario y esto nos va a ayudar de una forma más industrial, más macro, para que desde las hospitales y clínicas puedan imprimir órganos. Esto va a ser maravilloso.
porque nos va a solucionar muchos problemas que tenemos en cuestión de eso. Pero esto también se va a lo que les decía, la manipulación del ADN y de buscar compatibilidad entre hombres y mujeres y buscar también un control también de la población y un control de lo que va a ser en el futuro. Les hablé antes, creo, no me acuerdo, sí, creo que sí, sobre las vacunas que van a salir, los tratamientos del cáncer y del SIDA, tienen que ver con el ADN, tienen que ver con microtecnología. Entonces pónganse pendiente, este año se van a saber muchas noticias de los avances en impresión 3D de órganos. Ya se conocía en ingeniería y en otras cosas, pero ahorita se va a trabajar fuertemente en esa parte. Y como lo hemos leído, también quieren utilizarlo para otras cosas. Entonces, pilas con eso. Manipulación de ADN, evidencia 1. Clonación, elección de raza y otros delitos de manipulación genética en España. Póngale cuidado. Mayo 22 del 2020. El pasado 15 de mayo, Netflix ordenó en su plataforma, estrenó en su plataforma el documental Human Nature. En este documental de 94 minutos se intenta explicar las herramientas más poderosas que tenemos ahora mismo, el CRISPR-Cas9, una proteína que bien dirigida puede cortar el ADN y hacer que ciertas enfermedades genéticas desaparezcan. Póngale cuidado. Mayo 22, después dicen que es que uno habla carreta. Estos son 3 nuevos avances de la ingeniería genética que pueden cambiar a la medicina. Entonces ahí vemos la cadena del ADN, como descubierta en el 53, pero ahí están trabajando en ella. Saludario.com, agosto 13, esta que era hipertextual, mayo 22. Bueno, seguimos. Edición genética. Se realizó el primer experimento en un paciente vivo para tratar de devolverle la vista. Creo que en el principio hablamos sobre la vista o lo vamos a hablar más adelante, pero ya los avances, este año se van a saber muchos avances y ya la implementación de tratamientos y cirugías donde la rehabilitación de los ojos va a ser muy exitosa y eso es una gran noticia porque los ojos son fundamentales y que estamos sufriendo, estamos cada día perdiendo visión. Eso yo creo que lo vamos a hablar más adelantico y otras enfermedades. Dentro de un mes se sabrá la edición genética realizada por primera vez dentro del cuerpo de un paciente. Ha tenido los resultados esperados, ni más ni menos que comenzar a devolver la vista a una persona que nació con una forma hereditaria de ceguera. Manipulación de ADN para tratar enfermedades y condiciones humanas. Eso es Infobae, 6 de marzo del 2020. Tijeras, palíndromos, Magenes, Nobel, coincidiendo con el premio sueco a las creadoras de la edición del genoma. 2 libros abordan la técnica CRISPR que permite manipular el ADN. Las que se ganaron el premio Nobel el año pasado fue porque encontraron la forma de cortar y pegar, unir el ADN, que eso era algo que no se iba a realizar. Julián Maturana, el concepto de cyborg, transhumancia, parte biológica, parte tecnológica, parte cyborg, si lo quiere llamar así, sí, eso es uno de los puntos de los globalistas que quieren desarrollar, pero que en cierta forma también nos sirve. Entonces hay unas cosas buenas, otras no. Esto es elpaís.com, 23 de octubre del 2020. Genoma humano, 5 avances que están transformando la medicina. Lograr el primer borrador del genoma humano llevó más de una década. Toda la secuencia del ADN, desenrollarla y saber, porque es que fue muy complicada y duraron muchos años, ya la tiene, falta un poco, pero este año se va a terminar y eso les va a servir muchísimo. Actualmente su genoma puede ser leído en apenas un día.
La genómica o estudio de los genomas es uno de los campos científicos con más avances, más revolucionarios, desde que justo hace ahora 20 años se secuencia el primer borrador del 90% del genoma humano. Enfermedades genéticas de cáncer, variaciones en los seres humanos, test, bueno, ahí ven, BBC, 26 de junio del 2020, no les hablo carreta. Prometedor avance modifica el ADN dentro del propio cuerpo. Científicos logran modificar el ADN de una persona dentro de su cuerpo en una prometedora intervención que podría abrir una nueva era en la medicina. Ahí la vemos. latinmens.com, 20 de marzo del 2020. Superhumanos, la polémica y revolucionaria técnica de reescribir el ADN que ganó el Nobel de Química. Exacto, en el 2020. Estas viejas desarrollaron un método en el cual se pueda cortar, pegar, reescribir, pero está en una fase de bien avanzada, pero tienen que trabajar más en ella y en eso se va a saber muchas cosas y nos vamos a enterar del ser humano, muchas cosas que trae el ser humano en el ADN. Entonces, la terraza, 8 de octubre del 2020. ¿Cuáles son los límites de la investigación genética? Ahí viene la polémica de lo que yo les decía, de que en parte vetan, cuestionan, pero no se meten más allá, pero dejan que los otros trabajen. Entonces, eso es una cuestión que ahí van llevando, que ya va a lo que es el fenómeno ya de lo que estamos viviendo, de que hay unas políticas, pero unas se cumplen y otras se les matiza para que no se haga a nivel mundial. Miren, desde editada en la fase embrionar que desafortunadamente conocieron en 2018. Ahí tienen entren en la Mira Montillo, 23 de enero del 2020. Edición genética en humanos, la gran controversia, una novedosa forma de ingeniería genética podría curar numerosas enfermedades, pero también tiene complejas implicaciones técnicas, legales y éticas. Todo depende de cómo y para qué se aplique. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Ahí vemos, miren, ahí sabemos el VIH. Y bueno, ahí vemos lo que nos habla de lo que pasó con los chinos en la clonación de Lulu y Nana. Bueno, como ves, .unam.mx 2019. Especie de puntapié inicial para toda una serie de investigaciones que de aquí a un futuro, no sé si inmediato o no tanto, va a poder hacer aportes realmente interesantes a la ciencia desde todo punto de vista. Sí, tal cual. Estos años, estos últimos, diría, 20 años han sido de un avance increíble, porque supongamos, relacionado con el tema de enfermedades, primero entender cómo se producen, cuando uno entiende el mecanismo, puede diseñar cuáles son los elementos como para corregirlas, para diagnosticarlas primero y después para corregirlas. Eso en cuanto a las enfermedades, pero vuelvo a decir, el campo es enorme desde distintas áreas como para trabajar. Bien, la verdad que, bueno, esto a los que no estamos involucrados con la ciencia, por allí nos cuesta un poco más entenderlo, pero seguramente a la larga muchos o todos nos vamos a ver beneficiados de estos avances porque, como decía, desde conocer la causa de la enfermedad y poder ver cómo curarla hasta una patología individual que solemos escuchar es una cuestión genética, lo traes de algún antepasado. Sí. Bueno, todo eso a la larga lo vamos a poder ir resolviendo con mayor facilidad que hasta hoy. Y hay mucho ya, sí, hay mucho hecho. Podemos hablar digamos, de cáncer, hay un 10%, 15% de los cánceres que tienen una base hereditaria muy fuerte.
y se ha logrado ya aislar los genes, se hace diagnóstico y hay medicamentos inclusive que usan los oncólogos directamente van a corregir el defecto genético que desencadenó la producción del cáncer. No son todos los cánceres, ¿sí? Corresponde a un 10 a un 15% de los casos totales. Y lo cito como ejemplo porque es una patología que todos conocemos y porque ya tienen medicamentos que son dirigidos a cambios genéticos. Otro que escuchamos hace poquito tiempo, que es la atrofia muscular espinal, porque se hizo una colecta para conseguir la medicación, también es una enfermedad genética, la frecuencia es de 1 en 10.000, o sea, no es tan rara, y ya tiene un medicamento hecho basado en el conocimiento de cómo es la estructura del gen para tratar de corregirlo. Son muchos, o sea, hay muchos avances. Es bastante habitual escuchar hablar, ¿no?, de una malformación congénita, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Hoy tenemos también herramientas diagnósticas para hacer diagnósticos prenatales, cuando en la ecografía se han detectado anomalías. Hay mucho avance, ¿sí? Bien, y esto viene, digamos, a completar un poquito más. Exactamente. Son cosas que cuando uno las analiza por separado parecen raras, pero cuando uno lo pone en el contexto de la población, tienen una frecuencia bastante apreciable, ¿sí? Entonces, cada vez que hay un avance de estos, que se conoce un poquito más, son puertas que se van abriendo para, vuelvo a decir, entender la evolución, entender las enfermedades, diseñar medicamentos que sean precisos, personalizados para corregir los problemas. Bien. Así que siempre es una buena noticia. Claro que sí, por eso queríamos charlar con usted para que nos ayudara a entender un poquito más, porque esta es una noticia que ha impactado en el mundo, no solo de la ciencia, sino en general, porque va a tener consecuencias que en algún momento puede favorecer a cualquiera de nosotros o a nuestra descendencia, a nuestros seres queridos. Así que por eso queríamos, en palabras más sencillas, y usted lo ha hecho realmente muy bien como buena docente que es, explicarnos un poquitito de qué se trataba este cierre, digamos, de investigación que ha hecho este consorcio, logrando completar el mapa del genoma humano. Sin duda. O sea, el genoma humano contiene la información genética de cualquier organismo, es característico de una especie, que está organizado de forma diferente en diferentes especies. En nuestro caso tenemos 46 cromosomas, cada uno de esos cromosomas es una molécula de ADN. Dentro de esa molécula de ADN hay genes, hay muchos genes divididos en los distintos cromosomas, y hay un gran porcentaje del ADN que en realidad no sabemos mucho para qué sirve, que eso es un gran desafío. Entonces, hoy día lo que más conocemos son los genes, cómo funcionan, y entender esos cambios a nivel del ADN, cómo repercuten en la función de esos genes, es parte de la genética molecular. Es no solamente asociar, por ejemplo, en caso de enfermedades humanas, asociar un gen a una determinada patología, sino también entender por qué variantes en ese gen o por qué mutaciones, en ese gen generan determinada patología. Primero, qué efecto hacen sobre la proteína que ese gen produce, y cuál es la función natural de esa proteína que cuando está mutada entonces me genera determinada patología. Claro. Entonces es toda esa escalera de información. Y en investigación, ¿cuál ha sido la más preponderante en cuanto a esto? Por ejemplo, vos estás hablando de mutaciones. ¿Cuál habrá sido la más sorprendente últimamente? O sea, no sé si puedo destacar la más sorprendente últimamente. Bueno, para nosotros, para los comunes, digamos, todo sorprende, pero está. No, claro, o sea, hay como, ya te digo, hay como diferentes hitos que uno va cumpliendo. Claro. Un primer paso es poder asociar un gen a una enfermedad, y en ese sentido hay avances constantemente de genes que se asocian a una determinada enfermedad. Después pasa a entender el por qué ese gen, cuando mutado, genera determinada enfermedad. Y ahí hay un montón de investigación atrás, muchos años, y es algo que no termina de cerrarse nunca, como que uno abre una puerta y se abren dos más. Sí, otras más, claro. Entonces, uno va entendiendo la función. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo comencé mi doctorado por allá por el principio de siglo, digamos, trabajando en una enfermedad para la cual se sabía que había más de un gen, pero no se sabía ni siquiera la identidad de esos genes. En el transcurso de estos 20 y pico de años, no solamente se identificaron 21 genes, eso quiere decir
yo sé en qué parte del genoma está ubicado determinado gen con determinada secuencia que cuando está mutado me genera determinada enfermedad. Ajá. Eso es un primer paso. Después puedo entender las mutaciones, qué tipo de mutaciones son. ¿Es una mutación que hace que se pierda la función de ese gen? ¿Es una mutación que haga que se gane una función nueva de ese gen? Eso repercute a su vez en cómo se hereda una determinada patología. Y después está en entender, o sea, una vez que tengo los genes, tengo las proteínas que esos genes codifican, tengo que entender cómo funcionan esas proteínas, qué es lo que hacen en su estado natural, Claro. para que cuando no estén o estén alteradas me causen quistes renales o degeneración de retina o obesidad o asma o lo que fuera. Claro.